mayores. En este espacio vamos a analizar la evaluación realizada al proyecto Centro para la Atención Integral de los Adultos Mayores en el municipio de Marinilla, departamento de Antioquia. Esta evaluación fue realizada por los estudiantes Julio César Márquez, Zulma Piedad Sandoval y Jorge Eliezer Martínez, quien les habla, bajo la orientación de nuestra tutora, la doctora Elba Nelly Rojas. Como primera medida vamos a analizar lo que planteamos como introducción. La gestión del proyecto abarca muchas líneas, todas con una gran importancia, la cual no se puede desconocer. Este curso de Stakeholder, sin duda alguna, permite dimensionar la relevancia de elementos del proyecto, los cuales se afrontaban de una forma efímera. A continuación se presenta una evaluación del proyecto denominado Centro para la Atención Integral para Adultos Mayores en Marinilla, Antioquia. En este proceso se abordarán temas como gestión de interesados, gestión de los recursos humanos y gestión de las comunicaciones. Se determinará de qué forma se estructura el proyecto, sus fortalezas, debilidades y algunos ítems dedicados a la formulación de mejoras, en aras de lograr niveles óptimos de efectividad a lo largo del proyecto. El grupo de evaluación se planteó como objetivo los siguientes. Nuestro objetivo general es realizar una evaluación integral del proyecto, creación de un centro para el adulto mayor, esto con el fin de demostrar los conocimientos y aptitudes desarrollados a lo largo del curso de Stakeholder, como objetivo específico los siguientes. Desarrollar un plan de mitigación de impacto ambiental, de reconocimiento del equipo y de procedimientos. Reforzar las fases del proyecto con base en la norma ISO 21500. Implementar un cambio a la estructura de la organización y estimar los costos de contratación de alrededor de unos 200 empleados directos. Inicialmente vamos a mirar lo que es el plan de impacto ambiental. Para este plan, inicialmente se tiene a bien una identificación de las partes interesadas o los posibles afectados dentro de esta iniciativa o dentro de este proyecto. Existen infinidad de interesados, existen infinidad de personas o agremiaciones a los cuales de una u otra manera este proyecto va a permear. Pero vamos a destacar algunos. Vamos a destacar lo que es la Gobernación de Antioquia, vamos a destacar lo que es la Alcaldía de Marinilla, la comunidad, ¿cierto?, en la cual va a ser el área de influencia del proyecto, las constructoras, proveedores y, desde luego, adultos mayores y sus respectivas familias. Pero antes miremos un poquito los antecedentes y qué piensan o qué opinan personas conocedoras del tema con respecto a eso. Muchas personas creen que no es necesario un plan de impacto ambiental, que no es necesario gestionarlo. Eso es una gran mentira. Sí, es fundamental tener todos esos campos estructurados, tener todas esas líneas cubiertas. Eso es trascendental. Y más si se trata de un proyecto de esta envergadura. Y más si se trata de un proyecto como este, que tiene que ver con personas de la tercera edad, las cuales van a necesitar un mayor compromiso, un menor nivel de riesgo, van a necesitar una mayor colaboración, estar mucho más pendientes de ellos. Entonces, por ende, la estructuración y la creación de un plan de impacto ambiental es fundamental y no debe ser algo secundario, es algo primario, como nosotros lo estamos planteando en esta evaluación, y creemos que es un elemento trascendental en aras del éxito del proyecto. Imaginemos que no existiera este plan de impacto ambiental. Imaginemos que ese plan no se llevara a cabo. Si el plan no se lleva a cabo, sin ninguna duda vamos a tener infinidad de conflictos, infinidad de problemas. Entre ellos podemos hablar de enfermedades en el centro geriátrico, procesos del entorno, problemas financieros, intoxicaciones, desnutrición, epidemias, malos manejos de los residuos sólidos y muchas más, los cuales van a ir de la mano de la no existencia de un plan eficaz de impacto ambiental. Para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planteamos nosotros como grupo? ¿Qué plantea Julio? ¿Qué plantea Zulma? Y quien les habla, Jorge Martínez. Nosotros planteamos como primera medida diseñar unos procesos unos escenarios y unas simulaciones. Simulaciones que nos van a permitir cada 2 meses determinar cuáles pueden ser los posibles riesgos
tener un plan de contingencia, estimar qué podría pasar de presentarse y con base en eso tener unos parámetros definidos para subsanar en el momento que sea requerido. Como ya les había dicho, se van a llevar a cabo simulaciones. Esas simulaciones se van a hacer en periodos del mes de marzo, mes de mayo, mes de julio y mes de septiembre del año 2016. ¿Sí? ¿Qué se tiene previsto? Se tiene previsto pensar con base en lo que habíamos hablado anteriormente de las posibles causas o las implicaciones que tendría no tener un plan. Cada uno de esos riesgos, ejemplo, manejo de residuos, ejemplo, posibles enfermedades, desnutrición, falta de atención médica, cada uno de esos elementos se van a abordar, se van a hacer simulaciones y estimaciones, de las cuales en cada periodo, meses de marzo, mayo, julio y septiembre, va a haber una persona responsable. Las principales personas que van a estar a cargo de eso va a ser la comunidad, porque lógicamente es el centro neurálgico de acción del proyecto, el equipo del proyecto y lógicamente va a haber un fuerte apoyo de lo que son las secretarías de salud para que nos colaboren o le colaboren al proyecto como tal en cuestiones más que todo de salud. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, con esta estructura, con este equipo que tiene diseñado, se piensa realizar las estimaciones, se empieza a realizar los simulacros de manera de ir pensando qué podría suceder si se presentara X o Y situación en un momento inesperado. Pero aparte de eso se tiene diseñado, se tiene estructurado lo que es el diagrama de proceso, de qué manera ese plan de impacto ambiental se va a articular, de qué manera ese plan va a permear lo que es este proyecto del Centro para el Adulto Mayor en Marinilla. Este plan de impacto ambiental, si ustedes lo miran, inicialmente lo que se piensa es identificar amenazas, cuáles son las posibles amenazas, y con base en eso determinar las posibles causas de esas amenazas, qué es lo que está generando esa posible amenaza, qué es lo que puede incidir en que esa amenaza se haga latente. Después de que hacemos eso, pasaremos a determinar a los interesados, cuáles son los sectores afectados por la posible amenaza, quién se va a ver permeado con esa posible amenaza. Seguidamente analizamos el impacto que causaría al proyecto de presentarse. ¿Qué tanto daño causaría a este proyecto de presentarse esa amenaza latente que identificamos como primera medida? A partir de ahí, vamos a establecer equipos o personas responsables de asumir la amenaza, quienes se van a encargar de mitigar ese riesgo, quienes se van a encargar de llevar ese riesgo a cero, que es lo que se pretende en aras de la efectividad de este proyecto. Es conveniente establecer el grado de riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es el grado? Porque nosotros dentro del proyecto tenemos estipulado asignarle niveles a cada uno de los riesgos. Estamos hablando de, el nivel puede ir desde 1 hasta 5, ¿cierto? Si consideramos que es un nivel bajo, un nivel medio o un nivel alto de riesgo. Entonces, vamos a graduar esos riesgos, vamos a mirar cuál es el grado y de esta manera poder afrontarlo y enfocarlo de la mejor manera. Pero no creamos, estamos hablando del plan de impacto ambiental, pero no pensemos que ahí termina todo. No, de ninguna manera. Ahí no termina. Porque después de todo eso, ¿qué vamos a hacer? Después de todo eso, vamos a aplicar los procedimientos correctivos. ¿Cuáles son las medidas que se van a utilizar para erradicar ese riesgo? Si llega a presentar, claro está. Registrar la experiencia, algo fundamental. No podemos olvidar lo que nos pasa. No podemos olvidar qué sucedió. Por eso es fundamental, y lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de las lecciones aprendidas. Vamos a ver un poquito más adelante, pero no podemos olvidar que hay que registrar esa experiencia. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Entonces también se va a hacer. Y dentro de nuestro proceso, de nuestro diagrama, por último tenemos análisis de resultados. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué se hizo? ¿Qué se subsanó? ¿Qué se corrigió? ¿Sí? Si hay que mejorar alguno de los procesos, también determinar qué proceso hay que mejorar en aras de que todo nos salga bien. Como les había dicho, vamos a estipular niveles de riesgos. Así como vamos a tipificar los riesgos, se van a tipificar con cuestiones numéricas, también lo vamos a hacer de una manera cualitativa. ¿De qué manera? Asignándoles colores. Vamos a tener para los niveles más bajos, ¿sí? Niveles casos de unos riesgos ínfimos, vamos a hablar del color azul. Cuando hablamos de un riesgo ya existente, un riesgo latente, un riesgo que ya se va a presentar,
Se va a tipificar con el color rojo. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Registrar. Si tenemos un riesgo que ya se presentó, bueno, no hubo forma de subsanarlo antes de que se presentara, se nos presentó, ¿qué hay que hacer? Dentro del plan tenemos diseñado fecha del hallazgo. Hay que agendar el hallazgo, cuándo se consiguió, y de igual manera determinar cuándo se le va a dar resolución a ese hallazgo. Ahora vamos a mirar un poco, vamos a analizar de qué manera se puede articular o de qué manera se articuló lo que fue nuestro proyecto, el proyecto que nosotros evaluamos, que tiene que ver con el Centro de Atención al Adulto Mayor en Marinilla, que la base de ese proyecto fue el PMBOK de la quinta edición. Pero vamos a mirar de qué manera, qué tantas similitudes o diferencias hay con respecto a la norma de calidad para gestión de proyectos, la norma ISO 21500. Se analizaron las tres líneas. Se analizó tanto interesados, se analizó recursos humanos y se analizó lo que fue comunicaciones. Entonces miremos qué se encontró. Con respecto a recursos humanos, se consideró, el grupo consideró que es necesario la implementación de algunos procesos, estimar los recursos, definir la organización del proyecto y controlar los recursos. Consideramos que esas son las tres líneas que con respecto a la ISO 21500 les hace falta a este proyecto para cumplir con los estándares de calidad. Con respecto a la comunicación, un solo hallazgo, distribuir la información. Ese es el único hallazgo que conseguimos con respecto a comunicaciones, la gran diferencia que hay con el PMU y la norma. Cuando hablamos ya de los interesados, en los interesados no hay que reforzar. Por el contrario, el PMU es muy completo con respecto a esa gestión de interesados. Los entregables del PMU son más completos, o sea que tenemos más entregables con respecto a la norma ISO 21500. Ahora miremos un poco qué cambios nosotros como equipo evaluador planteamos para la estructura orgánica de este proyecto, de este centro geriátrico en el municipio de Marinilla. El equipo inicialmente, el equipo de proyecto, los creadores del proyecto nos plantearon este esquema, un esquema en el cual se ve la jerarquía, un esquema lineal, ¿cierto? Un esquema vertical. Nosotros, sin dejar de lado ninguno de los estadios, sin dejar de lado ninguna de las áreas, planteamos este esquema, en el cual vemos una línea más definida, vemos al gerente del proyecto, vemos tres líneas principales, hablamos de salud, hablamos de recreación, hablamos de administración, ¿cierto? Y igual se ve muy bien diseñado lo que es la estructura jerárquica. Entonces, esta es la modificación que le hicimos a la parte orgánica de este proyecto. ¿Qué se pretendía? Aparte de esa modificación de la parte orgánica, ¿qué podemos nosotros implementar, ¿cierto? Como un sistema de información, algo que el proyecto pueda implementar y que contribuya al mejor estado del proyecto. Les planteamos un tablero de comandos, ¿sí? Un tablero de comandos. Ese tablero de comandos le puede brindar indicadores fundamentales a los gestores del proyecto, ¿cierto? Para mirar en qué estado está la empresa, cómo la empresa está accionando, cómo la empresa está ejecutando el proyecto, si vamos por buen camino o si por el contrario hay que corregir algo. Entonces es fundamental el tablero de comando. Se diseña y se implementa bien. El tablero básicamente permite una generación muy clara de lo que es la organización, ¿cierto? Nos muestra cómo está la organización. Esa visión nos la va a dar de manera muy clara. Nos va a brindar información de gestión, ¿cierto? Sobre todo en esas áreas claves. Miren que en el organigrama que les acabo de mostrar hablábamos de lo que era recreación, hablábamos de lo que era salud, hablábamos de lo que era la parte administrativa. Entonces, este tablero de comando nos va a brindar información de cómo se están gestionando cada una de las áreas, ¿cierto? Evaluar los objetivos planteados, un mismo idioma, ¿cierto? Mirar de qué manera están tomando las decisiones y si hay algún inconveniente, tomar los correctivos, bien sea corregir las estrategias, bien sea corregir las tácticas. Eso es lo que nos plantea este tablero de comando y es lo que nosotros como equipo evaluador le planteamos como sugerencia a los gestores del proyecto. Ahora miremos la pirámide de Maslow. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar qué reconocimientos se van a dar a los trabajadores, ¿cierto? Dentro del entorno de la organización.
sabemos que existen diferentes líneas. Inicialmente, vamos a hablar de la parte fisiológica. Planteamos que no solamente se piensa en el dinero, en los recursos económicos, planteamos de que el trabajador se le dé ese incentivo y esa motivación extra. ¿De qué manera? Delegar a una persona, ¿cierto? Para que identifique dentro de la organización quién está haciendo trabajos o acciones positivas. Como se dice vulgarmente, captarlo en el acto. Y cuando se logre identificar a esa persona, darle una aclamación, una felicitación en público, ese espaldarazo que es tan necesario y que a todos nos cae bien, que nos ayuda a seguir motivados, a seguir dando lo mejor de sí en nuestro trabajo. En la parte de seguridad, fundamental, compartir, compartir. Sacar un espacio, puede ser el último viernes de cada mes, para que puedan compartir, para que se tomen unas 11, para que unas medias tardes, 15 minutos, 20 minutos en los cuales los trabajadores se puedan integrar y se sientan identificados con su organización. En la parte de afiliación, en el centro van a existir personas que van a ser colaboradoras o auxiliares. Entonces lo que se plantea es lo siguiente, brindarle a esas personas horarios flexibles, para que en el tiempo que le queden libre puedan dedicárselo al hogar o al estudio, porque se sabe que muchos de ellos van a estudiar. ¿Qué planteamos en reconocimiento? Va a haber servicio prestado. Planteamos que las personas que tengan más de 4 años se le den incentivos económicos. Aparte de eso, se le den vacaciones adicionales. Aparte de las que ya se ganaron, un tiempo adicional de vacaciones para que puedan disfrutar como retribución a ese tiempo prestado. En autorrealización, conocer las necesidades de los trabajadores, conocer sus expectativas, conocer sus metas y brindarle, ¿qué planteamos nosotros que se le puede brindar? Opciones de estudio, opciones de capacitación, opciones de mejoramiento. Eso es lo que nosotros planteamos como grupo en este ítem que tiene que ver con el reconocimiento con base en la pirámide de Maslow. Ahora miremos qué se plantea, ¿cierto? El plan del equipo del proyecto con relación a los factores higiénicos. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Miremos rápidamente, a grosso modo, qué es lo que nosotros pretendemos que hay que hacer. Este plan será llevado a cabo por recursos humanos. Se premiará con reconocimientos públicos las labores hechas. Se amonestará educadamente, ¿cierto? Hay que tener muy presente eso, los retrasos en jornadas laborales. Y sobre todo serán jornadas de esparcimiento. No solamente es coerción, sino esparcimiento y disfrute con los empleados y con las familias. Es lo que se plantea el grupo en este ítem. Ahora miren que lo hablábamos anteriormente, hablábamos de ese registro que debíamos realizar en un ítem anterior. Entonces miremos ahora lo que son los documentos, ¿cierto? Esas lecciones aprendidas, cómo documentarlas. Nosotros planteamos inicialmente capacitación. No es simplemente iniciar el proceso de documentar y no cómo se va a hacer. Muchas personas no van a saber documentar una lección aprendida. Entonces, lo fundamental es capacitar al personal. ¿Y por qué se debe documentar? Se debe documentar porque necesitamos tener un parámetro histórico, saber en qué fallamos, saber dónde nos equivocamos y subsanar esa falencia. Planteamos para eso los siguientes formatos, ¿cierto? En los cuales vamos a tener diferentes categorías. Vamos a dividirlo en lo que es categorías políticas, culturales, ¿cierto? Y de recursos, en los cuales se le van a, como les decía anteriormente, se les va a asignar un nivel que va desde 1 o 5, de acuerdo a las exigencias de la actividad o del factor que estemos evaluando. Este formato van a ser las etapas de las lecciones aprendidas. Vamos a mirar en qué nivel de acuerdo o de desacuerdo vamos a estar en cada etapa. Miren que tenemos 3 grupos principales. Tenemos planeación y control, tenemos generación y tenemos aplicación. Y dentro de esos 3 grupos tenemos subactividades, que son las que van a completar estas etapas de lo que es la gestión de lecciones aprendidas. Miremos acá el procedimiento para la gestión de las lecciones aprendidas. Vamos a tener, como les decía anteriormente, las distintas etapas con sus distintas actividades y vamos a ir verificando en qué estado se va a encontrar cada una de esas lecciones aprendidas. Pues tenemos diferentes conversiones. Hablamos de análisis, la letra A, verificación, hablamos de inspección con la letra I, hablamos de corrección, ¿cierto? La letra C, y cuando estamos en aplicación, ¿cierto? Aplicación de esa lección aprendida, lo vamos a denotar con las letras A y P. De esa manera, ese cuadro nos va a permitir conocer en qué estado o en qué nivel
va nuestra lección aprendida y en qué nivel de documentación estamos. Miremos rápidamente el plan de procedimiento para la gestión de polémicas, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con estas polémicas? Un plan de procedimiento para gestionar las polémicas. Eso se va a hacer de la siguiente manera, ¿cierto? Nosotros vamos a primero a describir cuál es la polémica que se está presentando, ¿sí? Como segunda medida, vamos a determinar los interesados a los cuales se va a ver afectada esa polémica. Vamos a determinar un enfoque de resolución, ¿cierto? Un enfoque de solución de esa polémica. Una persona responsable, que puede ser el equipo del proyecto, puede ser el director del proyecto. La fecha en la cual se pretende dar respuesta o solución a esa polémica y desde luego los resultados que obtuvimos de esa gestión de las diferentes polémicas. ¿Por qué es importante eso? Porque esa polémica se nos puede convertir en un riesgo. Esa polémica se nos puede permitir en un problema. Entonces, ¿la idea cuál es? Antes de que suceda, subsanarla y eliminarla. Para una mejor gestión de lo que tiene que ver con las polémicas que se van a presentar dentro del proyecto, se llevarán a cabo reuniones semanales donde se evaluarán las políticas presentadas, ¿cierto? Eso con el objetivo de darle el manejo adecuado y la importancia que la polémica requiere. ¿Sí? Este proceso se llevará a cabo por el responsable directo de asumir dicha polémica. Recordemos que yo les hablaba de que cada polémica va a tener una persona o un doliente, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca? Evitar el impacto de la polémica y que surjan problemáticas futuras. Entonces, todo esto, después de que se logra llevarlo a reuniones, que se logra debatirlo, que se logra que se pueda plasmar y conocer la polémica, lo que se pretende en últimas es que determinar las soluciones a aplicar, ¿cierto? Es lo que se busca, pues, qué soluciones se van a aplicar. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, ¿sí? Lo que vamos a lograr también con eso. Y por último, revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas, ¿sí? Si realmente se ha cumplido con el efecto esperado. Entonces, de esa manera vamos a gestionar lo que son las polémicas, de esta manera proponemos que gestionen la polémica a los compañeros a los cuales crearon o los cuales diseñaron lo que fue este proyecto, que tiene que ver con la creación de un centro de atención al adulto mayor en Marinilla. Ahora miremos, lo hablamos de los objetivos. Supongamos que la empresa, supongamos que el centro pretende adquirir a 200 trabajadores directos, de los cuales van a haber personas de administración, van a haber personas, lógicamente, que van a ganar 4 salarios mínimos, personas que van a ganar salarios mínimos, y va a haber un personal staff, que son las personas diseñadas de esa evaluación del proyecto, a los cuales se les va a pagar con base en la VT. La VT para el año 2015 está en 28.879, ¿sí? Entonces, si se quiere contratar a 200 personas, como les digo, distribuidos en personal administrativo, distribuidos en personal que va a devengar un salario mínimo y personas tipo staff, esto le va a costar a la empresa o le va a costar al proyecto alrededor de 312 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que aquí se analizó lo que fue salario básico, se analizó prestaciones, se analizaron vacaciones, se analizaron cesantías, porque todo hay que hacerlo conforme a la ley. Entonces, conforme a la ley, conforme a lo que dice la normatividad colombiana, todo eso le va a costar a la empresa, le va a contar el centro, contratar 200 personas, 312 millones de pesos. Ahora, analicemos la conclusión. ¿A qué llegamos nosotros? ¿Qué concluimos nosotros como grupo? Definitivamente nosotros como grupo evidenciamos la importancia que tiene la gestión de proyectos y la trascendencia de los interesados en este tipo de procesos. Llegamos al consenso que en nuestra vida laboral no lo hacíamos. Todos pensábamos de forma individual, sin tener en mente a los demás, sin pensar en que mis actos, buenos o malos, van a afectar un tercero. Eso es la gestión de interesados. Es impresionante darse cuenta de la cantidad de personas, entidades, sectores que pueden haber detrás de un proyecto. No podemos dejar de lado el recurso humano y la gestión de comunicaciones. Estos 3 factores son del engrane perfecto
de stakeholders. Les agradecemos mucho la atención, les agradecemos que nos hayan brindado este espacio, que por favor nos escuchen, nos hayan escuchado. Es un gusto para nosotros haber podido evaluar este proyecto. Esperamos haberlo hecho de la mejor manera. Agradecemos la colaboración durante todo este proceso de esta asignatura Stakeholder. Le agradecemos a nuestra tutora Elba Nelly, ¿sí? Un gran apoyo, un gran pasión. Y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Mil gracias, ¿cierto? Y que estén muy bien. Éxitos para todos.